luz en tus ojos, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, Eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. eres mi Dios y tú harás. 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 Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y O recibimos la palabra del Señor o no la recibimos. Es una palabra muy vieja esta, muy antigua. La predicó Moisés. Alguien dijo, pensando en esto, y a ver si ustedes se dan cuenta y ustedes pueden también participar. Alguien dijo que cuando Dios quiere cambiar algo, cuando Dios quiere modificar el mundo, parte del rumbo del mundo, no manda terremotos y catástrofes,
Él hace otra cosa, no hace relámpagos. Él manda, prepara una madre, la dispone, le presenta algún problemita ahí con el esposo. O sea, muchas de las madres han tenido ese problema de no poder tener familia. Dice, bueno, pero para que me busquen, dice Dios, para que reconozcan. Y entonces hacen nacer a un bebé. Y Dios habla a la madre, al corazón de la madre, para que le hable al bebé, para que los pensamientos de Dios pasen por la madre y lleguen al bebé. ¿No es así? ¿No es asombroso? ¿Con quiénes lo ha hecho Dios así? Lo hizo con Moisés. Cuando el pueblo estaba clamando por liberación en Egipto, ¿Dios qué hizo? Y dijo, bueno, les voy a dar la respuesta. Y entonces, ¿qué pasó? Quedó embarazada la mamá de Moisés. Y después llegó Moisés en medio de una serie de problemas, de dificultades. Y uno podía decir, hasta que Moisés sea suficientemente grande para poder hacer algo, es un bebé. ¿Qué va a hacer un bebé? Y Dios lo preparó. ¿Y dónde lo capacitó Dios? Y justo que estaba en ese problema, pasó que dijeron que todos los varones que nacieran de los judíos sean muertos, los echaran al río. ¿Y qué pasó con la mamá de Moisés? ¿Qué hizo? Lo echó al río. Con un Moisés. Qué justo. El Moisés y el Moisés. Y lo echó. Y le dijo, andá. Le dijo a la hermana de Moisés, andá y fíjate cuando la hija de Faraón, y preparó y dispuso para que ese Moisés se criara en el mejor conocimiento de Egipto, pero que tuviera el corazón del pueblo hebreo, el corazón de Dios. Qué importante es esto, que aunque nos criemos en medio de un pueblo pagano, pero que el corazón sea corazón de Dios. Y de Dios y para Dios, en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Y Dios libró al pueblo a través de Moisés. Y Moisés es el que escribe de parte de Dios esto que vamos a leer en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 3, dice, oye pues, oh Israel. No sé si lo quieren buscar en sus Biblias, en sus papeles o en sus celulares. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de nuestros padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y después uno podría seguir, pero es hasta aquí. Y esta fue la palabra inspirada de Dios que Él le dio a Moisés y que Moisés simplemente está repitiendo aquí. Oye Israel, Jehová, el Señor, se conoce como la Shema. Oye, Jehová uno es, hay un solo Dios. Y en este momento, cuando todo el mundo que está contra Dios e ignorando a Dios, se levanta una verdad tan antigua, pero tan cierta. Hay un Dios y hay un solo Dios.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas a quien hemos cantado, pero es un Dios. Por eso es que la palabra de Dios, la Biblia, dice que el Padre es Dios, que Jesucristo el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y en estos momentos en que algunos se están preparando, hermanos, se están preparando para bautizarse, recordamos aquella expresión de Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la obra es la obra de Dios, es la obra de Dios Padre, la obra de Dios Hijo y la obra del Espíritu Santo que convence, que guía a la verdad. Amén. Es eso, es Dios el que toca los corazones, así como ha tocado tantos otros corazones. Y este es el mensaje, Jehová es uno. Y el mensaje más importante que uno tiene que transmitir es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que tus pensamientos estén puestos en Él. Y ustedes saben lo que es esto, es decir, esto del amar. Hoy día fluye el pensamiento del mundo contra Dios y hablan del poliamor, de amar. Y eso es lo que nos quieren vender, eso es lo que se quiere vender. Pero aún en otro sentido también, ninguno puede servir a dos señores. Porque nadie puede amar con todo el corazón a uno y amar con todo el corazón a otro. Uno tiene amor de todo corazón y en este caso es para Dios. Y bueno, después amamos al prójimo también como a nosotros mismos, pero lo principal es este amor a Dios. Y amarás, amar. No habla tanto de todo lo que nosotros, y ustedes tienen que cumplir, y ustedes tienen que obedecer, y ustedes tienen que hacer. No, el primer mandamiento es: ustedes tienen que amar. Y si aman, van a hacer, van a seguir, van a obedecer por amor. Por amor. Y entonces el asunto es de lo que le estaba transmitiendo el Señor a Moisés, que transmitiera al pueblo y que nos llega a nosotros también. ¿Y cómo se hace para transmitir esto? De amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se hace? Mensajito de texto. Hablar. Y acá las hermanas corren con ventaja. Hay que hablar, no hay que estar callado, hablar. Pero queremos dar tres características, que no solamente las mujeres tienen que hablar, es decir, los hombres también tenemos que hablar. Alguien dijo: ¿qué hubiera pasado si en el momento de Adán y Eva, cuando la serpiente estaba tentando a Eva, Adán hubiera hablado? Sin embargo, se cayó la boca. ¿Pero qué hubiera pasado? Él tendría que haberle dicho: no, Eva, no escuches. Pero se cayó la boca. Bueno, nosotros no tenemos que callarnos la boca. Y cuando estamos pensando en esto, tanto hombres como mujeres, pero aún queríamos hacer un énfasis en que no es solamente el Día de la Madre. Alguien dijo también que es el Día de la Madre, pero el Día del Hogar. Porque vamos más tomando la conciencia de hogar, no tan solo de la madre. Está bien, después siempre generalizamos y decimos: bueno, madres, pero madres, todos somos madres, de cada día padre, el Día del Padre. Sí, pero todos somos padres en un sentido. Bueno, y al final lo diluimos tanto que no tiene sentido. Pero en sí es mejor hablar del Día del Hogar. Y cuando pensamos en el Día del Hogar, porque inclusive el hombre y la mujer son uno, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno, en un alma, en un espíritu, trabajando juntos. Acá no sirve que la mujer se empodere y se libere del patriarcado y de los hombres. Bueno, si fuera la solución matar a todos los hombres, bueno, listo.
Hermana, no les sugiero que hagan esto, pero matemos a todos los hombres y listo, y las mujeres, pero les va a faltar después al hombre, porque va más allá de las capacidades de las mujeres el vivir solas, y va más allá del hombre la capacidad de vivir solo. Necesitamos en primer lugar a Dios y también nos necesitamos los unos de los otros. Pero en este caso, cuando estaba hablando, y yo quiero nombrar 3 cosas muy sencillamente, muy prácticamente, cuando está diciendo de hablar, hay 3 características, por lo menos, que yo veo en este pasaje que Moisés estaba tratando de transmitir de parte de Dios. Esto de amar primero, pero lo de hablar sinceramente, hablar continuamente y hablar apropiadamente. A ver si explicamos esto de qué es hablar sinceramente, lo que es hablar continuamente y lo que es hablar apropiadamente. Primero, hablar sinceramente. La obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, la hace a través de la familia y a través del hogar. No había iglesia ni había escuela dominical en aquel entonces cuando Dios le dice esto a Moisés. Pero hoy que hay escuela dominical y que hay iglesia, no reemplaza el hogar. Y no importa nuestra posición, porque alguno puede llegar a decir, bueno, pero yo ya mis hijos, ya tengo nietos. Cada uno, y no es el tema del mensaje, cada uno tiene un lugar, aunque el hogar haya sido problemático y aunque el hogar esté quebrado en un sentido, uno tiene una relación con Dios que puede afianzar, fortalecer, y de allí cualquiera de nosotros tiene una posición. Otro día estudiaremos algunas otras cosas, el papel de la abuela, del abuelo, del tío, de la tía, de lo que fuere. No es el caso ahora, pero cada uno tiene un lugar para desarrollar la obra de Dios en relación con el hogar. En relación con el hogar, con esto. Y una de las cuestiones que más pesan es la falta de sinceridad. Hemos escuchado muchas veces decir, sí, mi papá, él iba a la iglesia y él era uno de los diáconos de la iglesia. Y él, si se ponía a dirigir adelante, él lo hacía con mucho entusiasmo. Pero en mi casa era un desastre. A la gente de la iglesia, a las mujeres de la iglesia las saludaba, le decía, ¿cómo le va, hermana? Pero a mi mamá siempre la maltrató. Entonces uno dice, por eso es que esto, cuando dice Deuteronomio y está hablando, dice, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y estas cosas que están en tu corazón las vas a hablar a tus hijos. No podemos hablar de lo que no tenemos en el corazón. Encontré una señora y me faltó un poquitito así, aquí en Jardino, muy mal hablada, muy boca sucia, pero muy boca sucia. Y entonces cuando los que le rodean, por ahí que la conocen, algunos por lo menos, procuran tirarle la lengua para que ella hable de esas cosas malas, feas, sucias, que yo a muchos hombres nunca los he escuchado hablar así, hombres del mundo. Y me dice, mirándome, perdone, dice, pero es así como yo hablo, dice. Y yo tenía ganas de decirle y no lo dije y después me arrepentí. No importa, señora, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenga en el corazón, eso es lo que sale. Entonces, en esto, de amar a Dios, es lo mismo que Jesús dijo también. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces podemos transmitir el amor a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, al tío, a la tía, a quien viva en nuestro hogar,
lo que sea, porque lo hacemos sinceramente, lo hacemos desde nuestro corazón y no podemos decir, bueno, como el pastor dijo, como el maestro dijo, como otros dicen. No, nosotros podemos decir, como yo estoy haciendo, y eso que vos ves en mi vida, eso espero que hagas y que seas. Al final se va a hacer eso, no lo que le dijimos, sino lo que ellos dieron y escucharon. Eso primero, una sinceridad dentro de la comunicación, hablar sinceramente. La segunda cosa tiene que ver el hablar continuamente. ¿Conocen a alguien que hable continuamente? ¿A qué nos referimos? Alguien dijo, dice, ¿cuáles fueron las últimas palabras de su esposa? No sé, dice, empezó a hablar y dice, yo nunca la quise interrumpir, dice. Pero continuamente, porque en el relato de la palabra, lo que Dios le dice a Moisés, dice que Jehová, las palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás. Hablarás de ellas estando en tu casa. Hay una versión que dice estando sentado en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Esto es lo que queremos decir continuamente. No hay un momento en que debamos dejar de hablar de la palabra de Dios. Como vamos a ver, y espero que estemos con el tiempo, apropiadamente, no quiere decir sermonear. No quiere decir más que hablar naturalmente, continuamente, que Dios sea el tema de nuestra conversación. ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Por qué si amamos a Dios no vamos a decir, yo amo a Dios? Y no para declararlo solamente, sino de decir, de respetar a Dios. Y no es esto de decir, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios mío, ay Dios mío. Mi mamá era muy cuidadosa y ella siempre decía, hay que tener temor de pronunciar el nombre de Dios. No pronunciarlo por cualquier cosa. Ay, aumentó la carne, ay, Dios mío. Pero estar con la palabra de lo que es Dios continuamente. Cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando nos sentamos para comer, cuando nos acostamos, siempre. Es decir, como debe ser natural. Y volviendo con el caso de las madres, mi mamá no era una persona cargosa, pero decía con Ana y compartíamos con ella la imagen que yo tengo cuando cierro los ojos y me veo pequeño al lado de mi mamá con guardapolvo blanco, me veo allí en la puerta de mi casa en Adrogué, cuando ahí yo iba para la escuela, y mi mamá que se había levantado para prepararme el desayuno y que me había dado el desayuno y que ahí antes de que yo me fuera y que me despidiera de ella, ella orando, Señor, bendice a Héctor ahora que va a la escuela, cuídalo, protégelo, acompáñalo, y permite que venga bien. Y no me acuerdo todas las palabras, pero siempre estaba allí esa palabra. En el momento de levantarse, hay una cuestión de que a veces nosotros no hacemos esto naturalmente. Es decir, lo hacemos muy formal. Lo hacemos de alguna manera que parece que trasladáramos la escuela dominical a nuestras casas. Que por ahí es la idea de algún culto familiar o algo de eso. Tampoco quiero discutir este tema. Pero hablamos del clima, hablamos del deporte, hablamos de la comida, hablamos de la ropa,
de manera natural y hablamos de Dios de manera antinatural. O a Dios lo dejamos solamente para el domingo cuando venimos, o para el sábado como el día de ayer. Ustedes no hubieran podido estar aquí tan tranquilitos como ayer. Un lío era, unas risas, hermoso. Lo hubieran visto a Daniela acá con la pelota así, me dice, tenemos que contar. Daniela, ¿cuánto tiene? 3 años. Tenemos que contar, y con la pelota así. Ya había terminado todo. Pero eso es lo que se vive. Ustedes no hubieran podido estar acá, pero... Y cuando nosotros hablamos de un montón de cosas con nuestros hijos, en nuestra casa, con nuestra esposa, con quien vivamos, no decimos, ahora voy a pasar al tema deportivo, tengamos respeto. No, o decir, hoy el clima. Entonces hablamos del clima. Hablamos naturalmente del clima. Qué calor, qué frío, qué humedad. Hablamos de otras cosas y hablamos de Dios. El Señor es bueno con nosotros. El Señor es misericordioso. El Señor nos ha bendecido con esta comida que le damos gracias ahora. El Señor nos ha dado la salud, pero lo hablamos de una manera naturalmente. Al momento de levantarnos, cuando estamos entregando el día que va a venir, importante. En el momento que vamos transcurriendo nuestro caminar, alguien en alguna de las versiones, la Biblia textual dice, hablarás de ellas estando en tu casa, sentado en tu casa, dice. Bueno, hay momentos cuando estamos y específicamente compartiendo, y puede ser que compartamos en algún momento específico un culto espiritual. Quizás estamos diciendo también el momento cuando estamos sentados al momento de comer y empezamos a decir, ¿y de dónde viene esta comida? ¿Y quién proveyó el trabajo? Y tenemos un tiempo para darle gracias a Dios y para hablar de Dios. Cuando estamos a la noche, al final, cuando estamos acostándonos, cuando nuestros hijos tienen que quedar solos en la habitación y le apagamos, no sé si le apagan la luz, ¿todos le apagan la luz? ¿O a alguno no le apaga la luz? A Rodolfo le apaga la luz cuando se duerme, sí. Y uno dice, quedó oscuro. Y uno dice, aunque a Dios no lo veamos, Dios está cuidándonos. Y enseñar e inculcar e enseñar, y esto tiene mucho que ver, quizás se me ha traspapelado un poco esto, pero hablar de continuamente es todo el tiempo y hablar apropiadamente. Nosotros citábamos un pasaje de las Escrituras. Hay algunas cuestiones que aún los ateos tienen dificultades para explicar si no creen en Dios. Porque uno sale acá, sale a las sierras y uno ve las sierras y uno ve cómo se forma una tormenta y uno ve una hermosa flor o un hermoso pájaro o lo que fuere. Y uno que es ateo no puede explicar cómo se formó todo, porque va mucho más allá de una explosión y de una casualidad. Y hay algo que es mucho más real y más concreto, que es, ¿y si hay alguien más allá? ¿Y si hay alguien que ha estado trabajando, poniendo los colores, poniendo los aromas, poniendo en la vida cosas especiales? ¿Y si hay alguien más allá? Eso es lo que el ateo se llega a preguntar en algún momento. Ahora, ustedes van con un hijo, ustedes tienen una experiencia. Nosotros nombrábamos en una predicación algún momento cuando David veía que se formaba una tormenta de viento. ¿Se acuerdan el mensaje? Creo que por allá por enero. Si no me acuerdo yo, menos se van a acordar ustedes. Y David decía que se levantaba una tormenta que venía desde el mar, desgajando los
los cedros del Líbano y todo lo demás. Pero David dice, Dios es soberano por sobre la tormenta. ¿Qué pasa si nosotros con nuestros hijos o con quien estamos podemos llegar a pensar también, si es que sinceramente está en nuestro corazón, se me viene una tormenta? Dios está por sobre la tormenta. Hay un poder que gobierna, que no ha perdido el control, y a Él clamo y Él me va a sostener. ¿Quién hizo las montañas? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo la luna? ¿Quién hizo las estrellas? Más de una vez a Ana le ha preguntado a los nietos ahora. Yo ya le he escuchado con los hijos, con los nietos. No sé si Dios nos da vida para bisnietos, pero me parece que va a estar la abuela Ana ahí hablando, diciendo, ¿quién hizo el sol? Capaz que le conteste y no escucha ya, pero bueno... Pero pregunta, ¿quién hizo? ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? Y es que ahí entonces uno empieza a enseñar, hay un creador, hay un Señor, hay alguien que gobierna. Se enfermó el tío, la tía, la abuela, el nieto, quien fuera de la familia. ¿Qué hacemos con esto? Decimos, hay un Dios. Y naturalmente, como estamos pensando en las dificultades, pensamos en los recursos para nuestra bendición. Vamos a orar a Dios para que Dios sane a la tía Piruch. Y poder ver la manifestación del poder de ese Dios. Porque si nosotros amamos a Dios, Dios nos amó primero, como dijo Cristina en la oración. Y es verdad. Y por eso decimos amén. Entonces, tenemos la montaña, tenemos la dificultad, tenemos un problema. ¿Cuántos hemos sido sanados y hemos sido restaurados de alguna enfermedad y estamos acá? Los que no levantan la mano es porque dicen, es una pregunta así retórica nada más para que no levanten la mano. Porque si no, todos y si no tenemos un serio problema de no reconocer que hemos llegado al mundo y que Dios nos ha bendecido y que Dios nos ha librado y que Dios nos ha sostenido. De eso hablamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con toda nuestra familia, porque lo hacemos continuamente y también lo hacemos apropiadamente, sentándose en momentos en que tengamos que explicar algo más profundamente, pero dentro de la naturalidad que nos da la vida, como hablamos de todas las otras cosas. Así lo hizo Jesús. Es decir, cuando Jesús caminaba, miren, y eso será bueno también, sacarnos un poco esto del celular y de la televisión y todo lo demás, empezar a caminar un poco, hacer algo de caminar. Nos va a venir bien, aunque sea despacito, pero caminar, mirar y empezar a hablar. Jesús dijo, no se preocupen, no estén afanosos o ansiosos, dice, por nada. Y entonces Jesús empezó hoy no tenemos lirios, el otro día los teníamos los lirios, pero ahora no puedo decir acá, miren los lirios, acá tenemos las plantas. Dice, fíjense en las plantas, los lirios. Había un hermano allá en Entre Ríos que le llamaban lirio, porque no trabajaba ni hilaba y el padre lo vestía. Bueno, pero fíjense los lirios, las plantas, los que hoy están y que mañana ya no están, cómo Dios las viste. Miren las aves del cielo. Dice, miren los gorriones, dijo. Miren los gorriones. Dice, ninguno muere de hambre, porque el Padre los alimenta. ¿No hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Sí, lo va a hacer. Dice. Y entonces, cuando hablaba acerca de eso, pero también habló acerca de las ovejas. Y él dijo, miren, como aquellas ovejas están allí con un pastor, pero la gente está sin un pastor. Y trasladaba las imágenes de la vida normal, natural,
de la vida común y corriente a un plano de vista espiritual, para que el hijo, la esposa, el esposo, quien fuere, pueda ver que hay un Dios, que no se ve, porque las cosas, como decía el apóstol Pablo a los corintios, no mirando lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, sino mirando lo espiritual y lo eterno, porque obra en nuestras vidas. Cuando le entregamos al Señor, cuando lo amamos al Señor, Dios obra en nuestra vida. A todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por eso es la invitación a amar a este Señor. Y naturalmente y apropiadamente, cuando estamos haciendo así, estamos hablando de las cosas de todos los días. No seremos Spurgeon, no seremos Billy Graham, no seremos John MacArthur como ahora, no seremos de esos predicadores. Yo también estoy seguro que yo no lo he sido, pero lo que tengo que ver es que si como hombre o como mujer, en el caso de las mujeres, podemos naturalmente decir, hay un Dios. Y hablamos no fingidamente, no falsamente, pero trasladando esa realidad espiritual que no se ve a las cosas que sí se ven y poder decir, confiamos en Dios. Y hasta aquí estamos para lo que pueda llegar a venir más adelante. También el Señor habló de ríos, de montañas, de tantas cosas. A veces decía alguien, y en esto me acordé de mi papá. Mi papá tiene una frase que no era de él, la habría repetido, hacer pensar a los chicos. Decía, ¿cómo es posible? Decía, no darle todo, no sermonear, no moralizar, pero sí hacer pensar. ¿Cómo es posible, decía mi papá, que una vaca negra coma pasto verde y dé leche blanca? Son las grandes preguntas de la vida. ¿Cómo es este Dios tan maravilloso que ha creado? Y para hacernos preguntar y para que nosotros descubramos que hay un Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, para que le demos gracias y para que lo adoremos también. Esta es un poco la idea. Bueno, ¿qué hacer? Porque al fin y al cabo, si no quedamos con nada para hacer, ustedes no se van a ir con nada. ¿Qué hacer? Amar a Dios y decidir hablar de Dios. Decidir hablar de Dios. ¿Cómo les sale? Yo miraba ayer en la obra de títeres, me costó y no logré identificar quién era cada uno. Yo solamente sabía el del negro porque yo conozco los movimientos, tantos años viviendo juntos. Pero digo, ¿quién es Lucas? ¿Quién era Lucas? Lucas era morena. Bueno, de cada uno. Yo no tengo habilidad. Yo alguna vez que agarré un títere, yo decía, hola chicos, ¿cómo están? Y después me acordaba que no había movido la mano y había... Digo, ¿cómo pueden hacerlo tan bien? ¿Cómo otros pueden hacerlo tan bien? Pero no necesitan hacer títeres si no les sale. No necesitan tampoco, si no les sale, pintarse de como Cristina, que vino de la hermana, parecía la hermana de Piñón Fijo. Digo, es la cantante de Kiss, porque tenía todo el ojo negro acá, la estrella. Nos reímos todo el tiempo. No de ellos, no de Cristina, nos reímos. Disfrutamos con los chicos. Los chicos tiraban la pelota de acá para ver si llegaban hasta el techo y algunos casi los lograban. Fue un tiempo de placer, de bendición. No tenemos que ser especialistas. Tenemos que ser hijos de amor de Dios, que amamos a Dios, que con nuestras palabras transmitimos el amor de Dios. Hablamos de Dios. Hablamos de Dios.
¿Lo decidimos? ¿Será que podemos tener esta decisión? Que cuando cuando el mar me dice, no voy a poder, Dios me da tierra firme y sí voy a pasar. Y ver a Dios en cada dificultad de la vida, en cada enfermedad, en cada lucha. Sinceramente,